Buenas tardes, maestro. Hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado en 1910 y culminado en 1920, que representó el evento social y político más significativo del siglo XX. Durante este conflicto se enfrentaron inicialmente las tropas leales al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, quien gobernaba en el país desde 1876, contra los sublevados encabezados por Francisco I. Madero, quienes vieron la posibilidad de iniciar un movimiento de recuperación de la República. Diremos las causas principales de este conflicto armado. La principal fue la dictadura de Porfirio Díaz, la desigualdad social, la falta de ley laboral, expropiaciones, administración por parte del extranjero, falta de libertad de expresión y represión y violencia. Ahora bien, hablaremos de lo que pasó de 1910 a 1915 durante la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero se fugó hacia San Antonio, Texas, y se dispuso a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en el artículo 7. Este artículo dice: el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. En 1911, el 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí, Madero envió un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los dos líderes del país. En ese mismo año, el día 21 del mismo mes, se celebraron los Tratados de la Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando el fin el día 25 a la época del Porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra en calidad de presidente interno. Gobernó el 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año. Cabe mencionar que Porfirio Díaz se escapó a Francia, donde ahí murió el 2 de julio de 1915 a la edad de 84 años. Ahora bien, en 1912, Pascual Orozco da a conocer en marzo el Plan de la Empacadora o Plan de Chihuahua, en el que se desconocía a Francisco I. Madero y se pedían reformas sociales. Orozco derrotó a Francisco Villa, en tanto Madero nombra a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco. Ahora nos cambiamos a 1913, en donde se conoce como la Decena Trágica, o bien como Huerta traiciona a Madero. Surge un movimiento armado dirigido por el general Bernardo Reyes, junto a otro brote de oposición aminado por el general Félix Díaz, que cabe recalcar que él era porfirista. Los dos fracasaron y fueron llevados presos a la Ciudad de México. No obstante, desde su encierro conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Ahora bien, hablaremos de un poco sobre el mandato de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero no fue el mejor presidente, ya que vio primero por él, al igual que los demás presidentes que habían estado antes que él. Procuró primero sus intereses antes que los del pueblo. Entonces, esto fue lo que enojó a los demás, a las personas del pueblo, y hizo que sus más allegados lo traicionaran. Este caso fue el de Victoriano Huerta. Ahora bien, continuemos con la lucha de Félix Díaz y de Pascual Orozco. Esta lucha se extendió del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta abandonó sus deberes para entenderse con los sublevados mediante el Pacto de Ciudadela, firmado en la Embajada de los Estados Unidos. Aprender a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, mismos que renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión solo se prolongó por 45 minutos de aquel día. Este nombró ministro de Gobernación a Huerta, renunció y Victoriano Huerta se hizo cargo del poder. Cabe destacar que este plan era matar a Francisco I. Madero, y resultó exitoso, ya que ese mismo día lo mataron. Ahora bien, Huerta sube al poder y con este
sale un nuevo personaje llamado Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan Guadalupe el 26 de marzo de 1913, en donde se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista y pide regresar a la orden constitucional. El mando de Huerta fue como regresar en parte al porfiriato, ya que Huerta volvió a ver por sus propios intereses y no por los del pueblo. No solo hizo Venustiano Carranza. Venustiano Carranza confrontó a Victoriano Huerta y en su propia cara le había dicho que aquel 22 de febrero de 1913 él fue el encargado de asesinar a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. Ahora bien, en 1914 se llegó con ella la División Revolucionaria. Esto es, las tropas rebeldes dirigidas por Venustiano Carranza se dividieron de la siguiente manera. El ejército del noroeste estaba mandando por el general Pablo González Garza, íntimo amigo de Venustiano Carranza. El ejército del norte mandado por Francisco Villa y el del noroeste encabezado por Álvaro Obregón. Francisco Villa y Venustiano Carranza no tenían una excelente relación. Poco a poco, los federales se fueron doblegando. González avanzó y ocupó Tampico y Monterrey. Villa causó serias derrotas a los federales al tomar Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, mientras que Álvaro Obregón adelantó sus fuerzas por las costas del Pacífico hasta ocupar Guadalajara a mediados de 1914. Ante esta situación, Huerta renunció y quedó como presidente el licenciado Francisco Carvajal, quien ostentó el cargo el 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Ahora bien, Huerta desaparece, pero con esto viene una lucha entre Venustiano Carranza y sus aliados. Venustiano Carranza, por ser el primer jefe del ejército constitucionalista, Francisco Villa, por ganar las batallas de mayor importancia contra Victoriano Huerta y pedir repartición de tierras, Emiliano Zapata, porque exigía el cumplimiento del Plan de Ayala. Estas fueron sus principales diferencias, y esto los hizo separarse y luchar entre ellos. Realmente la visión de Venustiano Carranza era ser presidente, y él, por su temor de que Pancho Villa lo superara al entrar a la Ciudad de México, le decidió cortar completamente la relación con él y poner fin. Ahora nos pasamos a 1915. En agosto de 1915, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Obregón quedó como autoridad principal. Este dispuso la ocupación de varios templos y la aprehensión de los sacerdotes del Arzobispado de México y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que los mexicanos los envió a Veracruz. En octubre de 1915, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. En respuesta a tal reconocimiento, Villa atacó a la población de Columbus, Nuevo México, con 400 hombres tomándolo por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió a México una expedición comandada por el general John J. Pershing, el cual nunca dio con Francisco Villa. Para acabar, en 1917, con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un congreso constituye en la ciudad de Querétaro, en el que ocurrieron solo diputados carrancistas. El congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva constitución